Para la parte de tomas se tienen dos circuitos de TUG, que serán iguales tanto en los apartamentos tipo como en los apartamentos del penthouse. Estos circuitos están denotados como C.TUG1 y C.TUG2. A continuación se muestran los cálculos. Para C.TUG1 se tiene que este circuito está conformado por 9 salidas de toma corrientes, por lo tanto, para el cálculo del conductor por capacidad de corriente se tendrá lo siguiente: I va a ser igual a 9, que es el número de salidas, por 180 voltiamperes, que es la potencia que se está considerando, entre 120, esto nos da una corriente de 13,5 amperios. Por la I de condición, que estamos tomando el 80%, nos da que la I de condición es 16,8 amperios. Por lo tanto, el conductor seleccionado será número 12 AWG TW, el cual está diseñado para soportar una capacidad de corriente de 20 amperios. Por lo tanto, el conductor cumple con la corriente calculada. Mientras que para el cálculo de caída de tensión, el momento eléctrico calculado es de 118,06 amperios metros para el circuito de tomacorrientes más crítico. Para este caso, el circuito más crítico es el siguiente: el que parte de la sala, viene por acá, por acá, por acá y muere en la sala comedor. Después de calcular los amperiometros calculados y corregirlos, tenemos que tienen un valor de 236,12 amperiometros. Hallando la caída de voltaje nos da que es de 1.14%. Como es menor al 2%, el conductor que cumple es el número 12. Por lo tanto, nos cumple tanto por caída de tensión como por capacidad de corriente para el circuito de tomacorrientes de uso general 1, tanto para apartamentos tipo como para penthouse. Ahora bien, para el circuito de tomacorrientes de uso general 2 para apartamentos tipo y penthouse, el cual denotamos como C.TUG2, este circuito está conformado por 8 salidas de tomacorrientes. Por lo tanto, para el cálculo del conductor por capacidad de corriente se tendrá lo siguiente: I va a ser igual a 8, el número de salidas, por 180 voltiamperes, que es la potencia que se está tomando, entre 120, que es el voltaje, nos da una corriente de 12 amperios. La I de condición nos da 15 amperios. Por lo tanto, el conductor que se selecciona es el número 12 AWG TW, el cual está diseñado para soportar una capacidad de corriente de 20 amperios. Por lo tanto, el conductor cumple con la corriente calculada. Ahora, para el cálculo de caída de tensión, el momento eléctrico calculado es de 96,0 amperios metros para el circuito de tomacorrientes más crítico. En este caso, el circuito de tomacorrientes más críticos es el siguiente: el que viene hacia el vestier, luego se dirige al aplique del baño, a su vez hacia el tomacorriente del mismo baño y luego hacia los dos de la habitación principal. Estos amperiometros calculados y corregidos nos dan un valor de 192,0. Hallando la caída de tensión nos da que un valor de 0,93. Por lo tanto, al tener una caída menor al 2%, el conductor que se selecciona es el número 12, que cumple tanto por caída de tensión como por caída de corriente para el circuito de tomacorrientes de uso general 2 para apartamentos tipo y penthouse. Ahora bien, también se tiene un circuito de pequeños artefactos, el cual se denota con C.TPA. Este tiene el mismo diseño tanto para el apartamento tipo como para el penthouse. Los cálculos se mostrarán a continuación. Este circuito está formado por 5 salidas de tomacorrientes, por lo que para el cálculo del conductor por capacidad de corriente se tendrá lo siguiente: I va a ser igual a 5, que es el número de salidas que tenemos, 250 voltiamperes, que es la potencia que se utiliza debido a que es el circuito de pequeños artefactos, es decir, tomacorrientes que van en la cocina, sobre 120, que es el voltaje
Por lo tanto, la corriente es de 10,42 amperios. La corriente de condición es de 13,02. Por lo tanto, el conductor que se selecciona es número 12 AWG-TW, el cual está diseñado para soportar una capacidad de corriente de 20 amperios. Por lo tanto, el conductor cumple con la corriente calculada. Ahora bien, para el cálculo de caída de tensión, el momento eléctrico calculado es de 86,36 amperios metros para el circuito de tomacorrientes más crítico. Por lo tanto, la caída de tensión calculado y corregido es de 172,71 amperios metros. En este caso, el tomacorriente más crítico es el siguiente. Partimos del tablero, viene hacia el de la nevera, tenemos el de los mesones, el que va hacia la cocina y al final el que está conectado al que nosotros suponemos que será el de la lavadora. Ahora bien, calculando la caída de tensión, tenemos que nos da un valor de 0,83%. Como esta caída es menor al 2%, el conductor es número 12, el cual cumple tanto por caída de tensión como por capacidad de corriente para el circuito de tomacorrientes de pequeños artefactos de apartamento tanto tipo como penthouse. En la conserjería se tienen dos circuitos de tomacorrientes. Uno de uso general, denotado como C.TUGC, y uno de pequeños artefactos, denotado como C.TPAC. Los cálculos se muestran a continuación. Para el circuito de tomacorrientes de uso general para la conserjería, o sea C.TUGC, este circuito está formado por 7 salidas de tomacorriente. Por lo tanto, para el cálculo del conductor por capacidad de corriente se tendrá lo siguiente. La corriente va a ser igual a 7, el número de salidas por 180, la potencia, sobre 120, para un total de 10,5. La I de condición va a ser igual a 13,13 amperios. Por lo tanto, seleccionamos el conductor número 12 AWG-TW, el cual está diseñado para soportar una capacidad de corriente de 20 amperios. Por lo tanto, el conductor cumple con la corriente calculada. Ahora, para el cálculo de caída de tensión, el momento eléctrico calculado es de 73,56 amperios metros para el circuito de tomacorrientes más crítico. El circuito de tomacorrientes más crítico, acá es el siguiente. Venimos del tablero al aplique, del aplique vamos hacia el tomacorriente del baño, acá nos dirigimos hacia los 3 tomacorrientes del cuarto de conserjería. Ahora bien, teniendo los amperiómetros calculados corregidos, nos dicen que es de 147,2 amperios metros. Hallando la caída de tensión, nos da de 0,71% para calibre número 12. Por lo tanto, el conductor número 12 cumple tanto por caída de tensión como por caída de corriente para el circuito de tomacorriente de uso general para la conserjería. Por último, tenemos el circuito de tomacorriente de pequeños artefactos para la conserjería, el cual está denotado como C.TPAC. Este circuito está formado por 4 salidas de tomacorriente. Por lo tanto, para el cálculo del conductor por capacidad de corriente se tendrá lo siguiente. I va a ser igual a 4 número de salidas por 250 voltiamperios, que es la potencia, sobre 120, para un total de 8,33 amperios. La I de condición da 10,42 amperios. Por lo tanto, el conductor seleccionado es número 14. AWG-TW, el cual está diseñado para soportar una capacidad de corriente de 15 amperios. Por lo tanto, el conductor cumple con la corriente calculada. Ahora bien, para el cálculo de caída de tensión, el momento eléctrico calculado es de 59,17 amperios metros para el circuito de tomacorrientes más crítico. El circuito de tomacorrientes más crítico acá es el único circuito que hay, porque parte del tablero, llega al de la nevera, vamos al de la cocina, uno del mesón y termina en el de la nevera. Perdón, este no es de la nevera, sino este puede ser de la lavadora o de lo que se conecta allí. Ahora bien, para los amperiómetros calculados corregidos tenemos que de 118,33 amperiómetros. Esto nos cumple un número 14 y la caída de tensión nos da 0,9. Como es menor al 2%,
Entonces tenemos que el conductor número 14 cumple tanto por caída de tensión como por caída de corriente para el circuito de tomacorrientes de pequeños artefactos para la conserjería.